que alguien me estaba persiguiendo. No. Buenas noches, ¿cómo están Sí, todos? pero en realidad no me equivocaba, ¿sí? Buenas noches. Bien, señores, bienvenidos una vez más. Estamos por acá y espero se encuentren bien el día de hoy. Líderes, he estado revisando parte de las entregas que he realizado en la unidad 1. Vamos a ir avanzando, evaluando esas entregas. Hemos habilitado el día de hoy las unidades 2 y 3, las cuales vamos a ver en el encuentro de hoy. Y así vamos a ir avanzando. Félix, ¿tiene alguna duda o aclaración? Sí, profesor, buenas noches. Solo una pequeña, ya que al estar participando, en mi caso, yo no tengo cédula de identidad dominicana, entonces no me permite ingresar por la plataforma. ¿Cómo podría hacer ahí para subir las tareas? Ok, pero ¿a usted le confirmaron su inscripción en el curso? Sí. Me confirmaron y me mandaron el correo. Ajá. Ok, si desea, me puede compartir en privado, por lo al menos su nombre, por WhatsApp. Entonces, cuando finalicemos la sesión, yo lo verifico en el listado para ver si a usted le asignaron algún, o con el número del pasaporte, o también puede ser que le agreguen una matrícula. Puede darse el caso también. Ah, Entonces, yo lo verifico y le dejo saber. perfecto, gracias. Excelente, un placer. Bien, señores. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Miren, en la unidad 2 vamos a trabajar algunas funciones, la función y herramienta subtotal, lo que es el concepto de referencias relativas, absolutas y mixtas. Vamos a trabajar eso por acá en la unidad 2. Y en la unidad 3 vamos a estar trabajando, a ver, esto no está abriendo, ahora sí. Las funciones lógicas y funciones anidadas. Bien. Las funciones lógicas son esas funciones que se utilizan para nosotros trabajar con, realizando varias, en este caso se le llamaría toma de decisiones, bien, o varias pruebas lógicas.
donde podemos verificar que una condición se dé y otra condición se dé, o que una condición se dé u otra condición se dé. Bien, entonces va a depender la necesidad que se tenga y se pueden utilizar estas funciones lógicas precisamente para trabajar en estos ambientes. Luego también tenemos lo que son las funciones anidadas. Por lo regular, cuando trabajamos con funciones como la función sí, esta función sí nos permite hacer una sola toma de decisión o una sola pregunta. Y esa pregunta puede ser positiva o negativa, o verdadera o falsa, en base a esa prueba lógica. Con esto de las funciones lógicas anidadas, yo puedo crear dentro de una función n funciones hasta 8 niveles de profundidad. A eso se le llama anidadas porque dentro de una función yo ejecuto otra, otra y otra hasta yo tener el resultado esperado. Bien. Entonces, igual que en la unidad anterior, aquí tenemos una breve instrucción a lo que vamos a estar trabajando. También tenemos los objetivos y contenidos del tópico 2. Recordarles que hasta la unidad 4 vamos a trabajar con el material didáctico de la unidad 1 que vimos la semana pasada. Vamos a abrirlo nuevamente para así tenerlo a mano. Bien, entonces acá en la instrucción nos indica que hoy entraremos al tema de la función y herramienta subtotal, funciones relativas absolutas y mixtas y algunas otras funciones más. Igual por acá definimos los diferentes tópicos que vamos a tratar. Y si vemos acá el manual, es este que está acá. Vamos a estar trabajando específicamente desde la página 4. En esta semana vamos a estar trabajando desde la página 4 hasta la página 11. Desde la página 4 hasta la página 11. Todo este contenido vamos a estar trabajando en cuanto a las funciones lógicas y o. Vamos a estar trabajando todas estas funciones. Las funciones anidadas, en este caso, esto es lo que vamos a ir viendo. Y según vayamos viendo el contenido de las unidades 2 y 3, vamos a irlo viendo también en la guía para así ir haciendo referencia. Bien. Entonces, igual que en unidades anteriores, tenemos acá material audiovisual pregrabado que les sirve de apoyo para que vayan paso a paso realizando las actividades. Cada una de las actividades que van a realizar en la actividad práctica, estas son guías audiovisuales pregrabados que les van a ayudar precisamente en el paso a paso. De todas formas, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en la sesión para que así ustedes lo vean en tiempo real. En cuanto al foro del tópico 2, aquí vamos a ver sobre las funciones, en este caso, los formatos avanzados, formato de fórmula factorizada, hay un pequeño debate en base a estos tópicos. Fórmula de referencia relativa, absoluta y mixta, que lo vamos a estar detallando en un ratito. Aquí van a responder y van a hacer sus aportes en este foro que tiene un valor de 10 puntos. Ya en cuanto a las actividades prácticas, aquí tenemos dos actividades en la unidad 2, asignación 1 de la unidad 2 y la asignación 2. Cada una se va a colocar en el espacio destinado para ello, aquí debajo. Entonces, si vemos la 1 inicialmente, aquí lo tenemos. En esta función, en esta actividad tenemos los datos que vamos a utilizar y las instrucciones acá al lado, ¿verdad? Entonces, primero nos pide calcular el total de venta
Luego calcular el total de comisión, considerando la celda de comisión fijada. En este caso, cuando nos habla aquí del total de venta, podemos hacerlo con facilidad, indicando que va a ser igual al precio unitario, asterisco, y por la cantidad vendida. Listo, por favor. Ok, entonces aquí volvemos nuevamente, igual, el valor del precio unitario, asterisco, la cantidad de artículos, ya con esto definimos el total. ¿Se acuerdan que en la semana pasada vimos la parte del arrastrado de los valores? Cuando yo arrastro acá, podemos visualizar cómo me hace el cálculo en base a la siguiente fila. A esto se le llama el concepto de referencia relativa. Pues por defecto, Excel, cuando yo hago este arrastre, él relaciona al siguiente número de celda. Bien, entonces si yo estoy haciendo un arrastre vertical, como es este caso, entonces él aumenta la cantidad de filas en la que estamos trabajando. O sea que si acá se hacía el cálculo con F7 y E7, en la siguiente hace el cálculo con F8 y E8. Bien. Entonces, a esto se le llama el concepto de referencia relativa y viene activado por defecto en Excel. Viene activado por defecto en Excel. Lo puedo arrastrar manualmente hasta el final de la tabla y él va a seguir esa secuencia. Otra forma de hacerlo con facilidad es posicionándome acá y simplemente dándole doble clic y él automáticamente va a ejecutar la misma función hasta donde rompa la cadena de caracteres o las celdas que encuentre un espacio en blanco. Automáticamente acá rompe ya la secuencia y ahí para ya de ejecutar esa función con esa referencia relativa. Bien. Voy a ir avanzando. Si surge alguna duda en el proceso, pueden abrir su micrófono y hacer cualquier pregunta. ¿Bien? En cuanto al tema de la comisión, funcionaría muy similar. Bien. En este caso, la comisión sería el total por el valor de la comisión que tenemos acá arriba. Presionamos Enter. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando arrastramos acá nos va a dar un valor similar a esto. Esto se debe a que si seguimos utilizando la referencia relativa, que es lo que viene por defecto, en este escenario él está haciendo el cálculo correctamente, pero cuando él hace el arrastre, así como baja de este lado, baja de este lado. Bien, cuando estamos acá, entonces está haciendo una multiplicación de valor numérico por un texto. Y entonces esto es lo que nos causa el error, ¿bien? Entonces, es en este momento entonces que requerimos realizar lo que se llama una referencia mixta. Bien, la referencia mixta está compuesta por una relativa y una absoluta. La absoluta quiere decir que aunque yo arrastre aunque yo ejecute la función de arrastrado, ¿verdad? Para que me siga la secuencia, esta celda se va a mantener intacta como absoluto, un valor absoluto, mientras que la referencia relativa va a seguir haciendo el cálculo y colocando el valor que corresponde en cada celda. Bien. Para lograrlo, tengo varias formas de hacerlo. Puedo decir hacer mi cálculo normal cuando estoy posicionado acá por el valor que tengo acá y si ya tengo aquí puedo aquí seleccionar la función F4 para que ella automáticamente me agregue estos símbolos de pesos. Bien. Esos símbolos de peso, tanto delante de la H como del 2, representa que me fije el valor en H2 de esta celda en particular. De esta manera, cuando yo hago la ejecución, me voy a dar cuenta que él va a seguir haciendo la referencia relativa de este lado, mientras que aquí arriba se queda intacta como absoluta. ¿Ven? Entonces, esta es una forma de nosotros trabajar
las referencias, en este caso mixta, con referencia relativa y referencia absoluta. Ya si quisiéramos una referencia absoluta únicamente, bueno, pues siempre nos va a dar el mismo valor porque vamos a estar trabajando en base a los mismos valores de una posición en específico. La facilidad que nos da esto es que si le doy doble clic acá, vemos que estamos aquí y aquí arriba se está posicionando acá. La facilidad que nos da tener una celda de control, como este caso que tenemos aquí, es que si mañana yo tengo la necesidad de aumentar ese porcentaje de comisión a un 4%, automáticamente todos los valores previamente calculados se ajustan a ese nuevo valor porcentual. Entonces, esta es una forma fácil de nosotros poder utilizar esta herramienta y se le puede sacar mucha utilidad. Luego, por acá nos indica que debemos hacer el cálculo de comisión, realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión. Bien. Aquí lo que buscamos con esto es ejecutar diferentes opciones de subtotal para ver la funcionalidad y cómo se comporta, incluso si tenemos la necesidad de aplicar filtros de datos. Por ejemplo, si acá yo le digo que quiero hacer la suma total de estos valores, en este caso el subtotal de la cantidad, que en este caso sería este que está aquí. Presiono Enter. Luego aquí vamos a hacer, lo estoy haciendo con la función suma, que es esta que está aquí arriba. Luego me pide aquí el subtotal de comisión. Bien, si aquí yo aplicara, por ejemplo, un filtrado de datos, yo voy a aplicar un filtrado de datos. Y le digo aquí, por ejemplo, que quiero solamente que me muestre las ventas de Andrés. Podemos visualizar acá que aunque yo estoy utilizando aquí un filtrado de datos, aquí me muestra el total de los datos. Bien, entonces la idea acá es que nos muestre un valor real de lo que se está mostrando en el momento, ¿cierto? Entonces, podemos visualizar que aquí con la función suma tradicional no nos va a dar el resultado esperado. Y eso suele pasar con mucha frecuencia, que a veces queremos realizar algo en Excel y no tenemos el resultado esperado porque no estamos utilizando la función correcta cuando la aplicamos de manera combinada con algún filtrado o con algún ordenado de datos, entre otros. Bien. Entonces, aquí vamos a utilizar la función subtotal. Vamos a buscar ahora una función que se llama subtotal. Esta que se llama subtotales. Y esta función me gusta mucho ejecutarla directamente. Adelante, Gerson. ¿Le escuchamos, Gerson? No, no, no le escuchamos. Bueno, verifique el micrófono y me deja saber, por favor, por si acaso hay algún tema con su micrófono. Ok, acá la función la vamos a insertar directa. ¿Por qué? Porque aquí me gusta trabajar con lo que son eh, los argumentos, introducirlos manualmente. Porque esta herramienta, esta función subtotales, tiene diferentes argumentos y diferentes subfunciones dentro. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a utilizar dos subfunciones. Vamos a utilizar la subfunción suma y la subfunción 109, que también tiene que ver con suma, ¿bien? Entonces, va a dar resultados diferentes dependiendo la función o herramienta con la que la combinemos. Vamos a iniciar con la función 9. Le damos doble clic. Ya aquí
podemos visualizar cómo se va mostrando. Aquí vemos la sintaxis de la función, la cual está compuesta por el número de la función que se va a ejecutar y la referencia, que es el rango de celdas que queremos calcular el fruto total. En este caso sería cantidad. Lo presionamos coma, en este caso, podemos visualizar aquí en la sintaxis qué separador se está utilizando. En este caso es una coma. Le digo coma. Podemos visualizar cómo cambia de negrita desde acá hasta acá. Y aquí él está esperando entonces el rango de celda, que va a ser la referencia 1. Como en este caso hablamos de su total de cantidad, nos posicionamos acá con Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionamos todo. Y ya estando aquí, esa selección que hicimos, cerramos nuestro paréntesis y presionamos Enter. Al final vamos a tener el mismo resultado. Bien, la diferencia la vamos a ver ahora en un ratito. Volvemos nuevamente para refrescar. Igual, subtotales, doble clic, subfunción 9. Miren aquí cómo está en negrita. Cuando yo presiono la coma, se va a referencia, que es el rango de celda, que en este caso va a ser comisión. Posiciono acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Ya aquí lo tengo. Cierro mi paréntesis, paréntesis que abre, paréntesis que debe cerrar. Presiono Enter. Y ya aquí tengo también el mismo valor. La diferencia, ¿dónde va a estar? Que si yo en este escenario vuelvo y hago mi filtrado de datos y le digo, bueno, mira, solamente quiero que me muestre los datos de Andrés. Cuando presiono aceptar, voy a visualizar acá el total de esas dos columnas de los datos que se están mostrando en este momento. Bien, entonces, en este sentido, yo podría aquí sumar estos valores y me van a dar los 183. Si yo agrego algún vendedor adicional, entonces también se va a ajustar nuevamente. O sea que solamente se va a visualizar lo que se está mostrando en ese momento. Bien, eso en ese orden. Voy a quitar el filtrado de datos y vamos ahora a ejecutar lo que se llama eh, subtotalizar la tabla por el campo cantidad y comisión para cada cambio en el campo vendedor. En este caso, es imprescindible que los datos en este caso si es vendedor o si es artículo o si es proveedor, estén ordenados previamente de manera ascendente. O sea, lo que va a hacer en este caso, vamos a utilizar aquí la función subtotal nuevamente. En este escenario vamos a utilizar la subfunción 109. E igual vamos a utilizar el mismo número de referencia, ¿verdad? En este caso es cantidad. Cierro mi paréntesis. Tengo el mismo resultado. Volvemos otra vez. Subtotales. La subfunción 109, coma, comisión. Listo. Ya lo tengo igual. Si vuelvo a aplicar aquí mi filtrado de datos, vemos que acá los cambios se aplican igual. Bien, voy a quitar ahora el filtrado. Y vamos a aplicar ahora el subtotalizador en este caso. Bien, entonces aquí nos hace énfasis que antes de subtotalizar tenemos que ordenar la tabla por el campo donde aplicaremos el cambio. La idea en este escenario es que en cada cambio de vendedor, por ejemplo, la función de subtotalizar lo que va a hacer es que me va a colocar estos totales, pero dentro de la tabla, sin yo tener que ir manualmente a hacer un espacio acá y hacer una suma separada manualmente. Bien, en este caso lo que va a hacer la función o la herramienta en este caso es en base al orden que conlleve, ella automáticamente va a preguntar, ¿tú eres Andrés? Sí, eres Andrés, eres Andrés, eres Andrés, eres Andrés. No, soy Gustavo. Ah, hubo un cambio. Entonces hace un espacio entre Andrés y Gustavo y va a sumarizar las columnas que nosotros le indiquemos.
bien, de manera manual. Esto se queda aquí a modo de prueba para que cuando vayamos haciendo el ejercicio de este lado, entonces ver el comportamiento de estas herramientas, de estas funciones que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, la herramienta subtotal la encontramos en el menú datos y en este caso la tenemos aquí en el botón de esquema. Aquí lo tenemos, que es esta que está acá. Yo voy a hacer un clic solamente acá, vamos a venir a subtotal. Ella automáticamente, cuando yo me posiciono, miren, yo estoy dentro de la tabla, no la selecciono totalmente, pero la herramienta automáticamente hace un escaneo hasta donde rompe el espacio en blanco y automáticamente me hace la selección. Me indica que para cada cambio en el campo de la columna que yo indique, se va a usar la función. No solamente se puede utilizar la función suma, yo tengo aquí diferentes funciones que puedo utilizar dependiendo de la necesidad que yo tenga. Y cuáles son las columnas a las cuales voy a agregar ese subtotal. Si quiero que si existen subtotales actuales que sean reemplazados, entre otras funciones más que tengo por acá. Si quiero también, por ejemplo, un gran total, que es el resumen debajo de los datos. Entonces, en este escenario va a ser para cada cambio en la palabra vendedor. En este caso ya los datos están ordenados, pero ya saben que si utilizan data propia, en algún momento deben ordenarlos previamente. Van a utilizar la función de suma para cada cambio en vendedor y van a agregar el subtotal a las columnas cantidad y comisión. O sea, vengo acá cantidad, vengo acá comisión y van a notar cuando presione aceptar que a la izquierda de los números que representan las filas va a aparecer como un pequeño desglose. Le digo aceptar, miren acá cómo me aparece el desglose, ¿lo ven? Miren aquí cómo se muestra el subtotal según va cambiando de cada uno de los vendedores. Aquí se va haciendo, tenemos aquí el totalizador de esos valores en específico que indicamos. Eh, Miren el comportamiento de la función suma tradicional. Una vez ya agregamos estos valores acá, automáticamente ella duplica los valores, pues ella continúa sumando estos valores, pues la función suma tradicional no tiene como esa capacidad de entendimiento de qué está pasando dentro de la tabla. Y por esa razón podemos verlo cómo reacciona, simplemente sumando, sin importar qué hay ahí, simplemente ya lo suma. Bien. Ahora bien, acá con estos valores numéricos que tengo en esta posición acá, yo puedo decidir si quiero que se visualicen todos o que se visualice solamente el total. Bien, si le doy al 2, y aquí yo puedo decidir con estos cuadros de suma cuál yo quiero que se muestre. Si se fijan acá en la función subtotales con la subfunción 9, que fue la que utilizamos para el filtrado de los datos, se muestra todo el contenido que se está mostrando en este momento. Bien, entonces, aún yo colocándolo, restringiéndolo a lo más que se pueda, él sigue viendo el total. Mientras que si acá yo en la subfunción 109, él solamente va a mostrar el vendedor que yo despliegue acá como más o quiera ver el detalle de ese vendedor. Mire, si le doy aquí más, entonces aquí vemos el comportamiento de la subfunción 109, según yo lo voy abriendo, y se integra totalmente con la herramienta subtotal que tenemos acá. Bien. Entonces, la idea básicamente es esta, que ustedes puedan ver las diferencias que podemos tener utilizando una función u otra, dependiendo de con qué otra herramienta estemos combinando la ejecución de esas funciones. O sea, puede alterarse el resultado y si no estamos pendientes de lo que estamos haciendo, puede darse la situación de que los datos sean alterados, se vean como alterados. Bien, ¿alguna duda o aclaración de este punto hasta el momento? ¿Dudas, aclaraciones? Todo claro, maestro, por el momento. Gracias, José. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, en cuanto a la asignación 2,
En cuanto a la asignación 2, esta unidad tiene mucho contenido. Traten de no dejarlo para última hora porque tiene mucha información. En cuanto a la asignación 2, esta asignación es bien fácil, pues ya vimos el concepto de referencia relativa y absoluta. Y básicamente aquí lo que se les pide es realizar el cálculo de unas calificaciones en base a esos conceptos de la referencia relativa y absoluta. Bien, aquí tenemos las calificaciones de de un grupo de participantes en donde cada examen parcial representa un valor porcentual de la calificación final de ese cuatrimestre o trimestre. Bien, entonces básicamente acá yo debo hacer el cálculo de igual, este valor por el 30%, y en este caso voy a indicar cuál es el valor a fijar, que en este caso sería el de 6, pues lo que ando buscando es eh, agregar ese valor y que se quede fijo. Cuestión de que cuando yo haga el arrastre, él automáticamente me vaya calculando el valor porcentual en base a la calificación que sacó ese participante. Deben completar la tabla, así de esa misma forma. Básicamente aquí está el valor porcentual indicado. En este escenario vuelve y se repite la referencia relativa de manera vertical. También se podría hacer de manera horizontal. Si yo hago el arrastre de manera horizontal, sería el mismo resultado. Bien. Entonces, está bien sencilla, no hay mayor complicación. En cuanto a la unidad 3, nuevamente vamos a trabajar con estas funciones, las funciones lógicas y las funciones anidadas. Aquí se pone un poquito más interesante el escenario, pues acá vamos trabajando con estas funciones que están aquí, las funciones lógicas. Una función es una operación matemática preestablecida en Excel, la cual se compone por una parte literal, el nombre de la función, y el o los argumentos de la función. Una función puede tener uno o varios argumentos, aunque existen sus excepciones, como lo es la función hoy, que no tiene argumentos en específico. El argumento es el parámetro, el o los parámetros que componen una función. Esto pueden ser números, textos, valores, valores lógicos como verdadero o falso, entre otros. Bien, entonces vamos a estar viendo en esta unidad algunas funciones, como son la función sí, la cual contiene como argumentos una prueba lógica, que es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Por ejemplo, si el valor de A10 es igual a 100, es una expresión lógica. Si el valor de la celda A10 es igual a 100, la expresión se evalúa como verdadero. Entonces, aquí yo podría indicar que si es el caso, que sea verdadero, que se muestre algún valor o que se realice algún cálculo. Mientras, si la función se evalúa como falso, ese argumento puede utilizar cualquier operador de comparación, o sea, mayor que, menor que, igual, no necesariamente es igual. Bien, mayor que, menor que, menor, mayor, mayor, igual, el que ustedes deseen. Entonces, de lo contrario, se ejecutaría el valor de falso. Y ya luego entonces vamos viendo ese mismo concepto de la función sí, que tiene una prueba lógica o una condición. Si el resultado es verdadero, va a mostrarlo aprobado. Y si en dado caso no es aprobado, vuelve y se ejecuta en el valor falso. Nuevamente la función viene siendo como que dentro de una función tengo otra, y luego tengo otra, y luego tengo otra, y a ese concepto se le llama funciones anidadas. Por eso nos indica que muchas veces para resolver algún tipo de cálculo o situación en una plantilla de Excel, no nos resulta suficiente una función, sino que debemos utilizar varias funciones, una dentro de otra. Cuando utilizamos una función dentro de otras, tenemos una función anidada. Las funciones que entramos dentro de otra actúan como argumentos de la función principal. Bien, entonces si llevamos esto a la práctica, y vamos viendo por acá los conceptos, tenemos
aquí audiovisuales pregrabados, tanto para la función I como O, y también para la función sí. Luego también algunas funciones como contar sí, sumar sí y promedio sí, los cuales se van a estar trabajando en las diferentes asignaciones de esta unidad. Igual tenemos un foro de la unidad 3 y la actividad, vamos a ir bajando la actividad 1. En este caso se va a debatir sobre el tema de las funciones lógicas y deben escribir un ejemplo de esto, de ese tipo de funciones. Ok, entonces tenemos esta actividad, es un registro de calificaciones y las instrucciones son estas que están acá, que deben llevar a cabo. Si alguna de las líneas no se muestra, pueden bajarlo un poquito y volverlo a subir. Eso es un tema de la actividad práctica. Cuando la desarrollaron parece que tiene algún delay, pero ya ahí ella se muestra. Entonces, en el primer punto nos dice, en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, mostrar el mensaje reprobado. Entonces, nos posicionamos siempre en donde queremos que caiga el resultado, ¿verdad? Que es acá. Desde aquí vamos a ejecutar la función sí. Podemos venir aquí, insertar función. Buscamos la función sí. Si está en inglés sería if. Aparece acá. Vamos a ver si es que función sí. Aquí está. Nos dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Le digo aceptar. Y acá tenemos la prueba lógica. La prueba lógica es lo que me dice la instrucción. La instrucción me dice, la nota final es mayor o igual a 70. Entonces, digo acá, la nota final es mayor o igual a 70. Me dice que es verdadero. En este caso, pues estoy evaluando L3. Bien. Si es el caso, entonces aquí voy a colocar la palabra aprobado. Si es falso, entonces que coloque la palabra reprobado. Bien. Aquí vemos que en la vista previa me indica que el resultado va a ser aprobado porque el valor que está aquí es mayor o igual a 70. Y lo damos, lo visualizamos aquí. Si le damos doble clic, vemos como él automáticamente va decidiendo si el valor es menor de 70, me lo coloca como reprobado, menor de 70 reprobado, menor de 70 reprobado, luego todos están aprobados. Bien. Entonces, si vamos a la instrucción 2, en el estado 2, hacer una función condicional donde muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la condición que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que diga reprobado. Miren, entre el estado 2 y el estado 3, que es el mismo enunciado, la diferencia que hay es la función condicional, en este caso y u o. Bien, si se fijan aquí dice y al mismo tiempo, y aquí debajo dice o que la asistencia sea mayor. Cuando decimos y, quiere decir que ambas condiciones deben darse para que el resultado sea verdadero. Cuando decimos o, quiere decir que con uno de los resultados que sea verdadero es suficiente. Bien, entonces es lo que vamos a visualizar ahora en este momento. Entonces, vamos a decir si si la nota final es mayor o igual a 70 y la asistencia sea mayor o igual eh, a 20. Entonces, en este escenario, como pudieron observar, cuando inserté la función sí solamente me permite un argumento
de prueba lógica, que es este que está acá. Entonces ya para esto el asistente como que no me es de mucha ayuda. Entonces yo voy a tomar la función sí, le voy a dar doble clic y digo en la prueba lógica, eh, el valor que tengo acá, nota final, es mayor o igual a 70. Vamos a cerrar acá, perdón, coma. Y aquí vamos a insertar la función i. Y doble clic. Y aquí él me pide la sintaxis de la función i. El valor lógico aquí va a ser que la asistencia sea mayor o igual a 20. Si esas dos condiciones se dan, entonces va a decir verdadero. Cierro acá porque no tengo otro valor lógico que analizar. Voy a cerrar con un paréntesis, que es el paréntesis que tengo acá. Bien. Entonces, eh, vamos a ver. No, aquí parece que hay un error. Ahora sí. Vamos a decirle aquí, la primera prueba lógica, este que está acá, mayor o igual a 70. Coma, paso el segundo valor lógico, que va a ser la asistencia. Mayor o igual a 20, que es la asistencia. Cierro la función i, aquí con el paréntesis, y él me va a devolver a la prueba lógica. ¿Qué hicimos acá? Yo abrí la función sí. Esa función sí lo primero que hace es la prueba lógica. Dentro de la prueba lógica yo invoco la función i. La función i me pide estos argumentos, que es la referencia, lo cual me va a dar un resultado siempre y cuando, me va a dar resultado verdadero, siempre y cuando ambos escenarios coincidan con el requerimiento. O sea, que la nota final sea mayor o igual a 70 y a su vez, y a la vez, que la asistencia sea mayor o igual a 20. Solo en ese caso, él me va a dar el resultado de la prueba lógica verdadero. Si uno de los dos queda por debajo de lo solicitado, automáticamente me va a dar falso. Bien. Entonces, si el caso es verdadero, yo quiero que me coloque la palabra aprobado. En este caso, para colocar la palabra aprobado, como estoy trabajando de manera manual, debo de hacerlo con comillas doble. Con Shift 2, aprobado. Si no lo hago con comillas doble, Excel lo va a visualizar como si es una función o un comando y me va a dar un error. Shift 2 para cerrar ahí la cadena de caracteres. Y con la coma van a darse cuenta cómo pasa de este negrita a el negrito falso. Coma, aquí paso al negrito falso, vuelvo y abro mi coma, comillas dobles, y aquí coloco reprobado. Y comillas dobles nuevamente para cerrar. Y por último, coloco el paréntesis de cierre, que es el paréntesis de la función sí, que aún no ha cerrado. Bien. Entonces, aquí que tenemos la función sí, que en la prueba lógica ejecuta la función i para los diferentes valores. El resultado de esa prueba lógica, dependiendo del resultado, va a colocar la palabra aprobado o reprobado. Decimos Enter. Y aquí tenemos un resultado y vemos que coincide con aprobado, pues este es encima de 20 y este encima de 70. Damos doble clic para que ejecute hacia abajo las referencias relativas. Vemos que aquí también pasa correctamente. Vemos que aquí en reprobado me indica que aquí pasó de 70, pero este quedó por debajo de los 20. Y por esa razón ya automáticamente eh, quedó como reprobado. Vamos a ver este.
En este escenario ambos quedaron por debajo de 70 y por debajo de 20. Y así sucesivamente, miren, este escenario por debajo de 70, aunque esté por encima de 20 aquí, me va a dar reprobado. Bien. Solamente está dando aprobado, como lo contemplamos, lo que estén por encima de 20 y a la vez por encima de 70. Bien, entonces, en la condición 3 vamos a utilizar lo mismo, pero vamos a utilizar la función O. En vez de utilizar la función I, vamos a utilizar la función O. Entonces, volvemos nuevamente por acá. Vamos a decir igual, la función sí, doble clic. Me gusta trabajar aquí con doble clic porque a veces cuando le doy a Enter, me hace esto. Bien, me da como inserta un valor que no es el que yo quiero. Entonces, yo le digo sí, y acá le doy doble clic y él automáticamente me va a colocar la sintaxis con la cual yo voy a trabajar. Bien, mi prueba lógica, anteriormente trabajamos con I, ahora vamos a trabajar con la prueba lógica O. Bien, doble clic nuevamente. Esa función de O me está pidiendo aquí los argumentos en la sintaxis de dicha función, en los cuales vamos a evaluar los dos valores lógicos. Por ejemplo, en este caso, este valor mayor o igual a 70, coma, para insertar segundo valor lógico, la asistencia mayor o igual a 20. Cuando cierro el paréntesis acá, vemos que me retorna a la función sí, a la prueba lógica, y ya luego que presione la coma, simplemente voy a insertar los valores que yo quiero que se muestren, igual que en la anterior, con las comillas dobles, aprobado, cierro comilla doble, como para ir al valor falso, comillas doble, reprobado. Cierro por último el paréntesis de la función sí, y presiono Enter. Si arrastramos nuevamente, van a notar que aquí hay ciertos cambios. Si se fijan aquí donde decía reprobado, porque uno de esos valores estaba por debajo del indicado, en este caso 17 está por debajo de 20. En este escenario me está dando aprobado, pues con la función O quiere decir que si uno o el otro cumple, entonces automáticamente pasa a el resultado verdadero. Bien, entonces en este escenario, la nota final cumple, está por encima de 70, aunque la asistencia no lo está. O sea que se puede dar un escenario de que o debes tener tanto la asistencia como la nota final para que apruebes, o con una de las dos, si ese es el formato que se está utilizando, bueno, pues apruebas también. ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Aclaración? Normal, todo claro. Gracias, Armando. Ok. Entonces, aquí vamos a ver el tema del índice. Ya en el índice empezamos a ver lo que son las funciones anidadas. Bien. En este escenario, lo que se anda buscando es que dependiendo de el rango de calificaciones que se tenga, se va a mostrar una letra o palabra, dependiendo como la necesidad que ustedes tengan. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a visualizar es en base a la calificación obtenida, cuál es el índice que se le va a colocar a ese participante. Por ejemplo, en el índice mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Y aquí me gusta mucho ayudarme. Bien, me gusta mucho auxiliarme de el asistente acá. Nosotros podemos trabajar con una primera función que trabaje, que sea funcional. Y ya luego de aquí entonces llevar esto a un documento como un Notepad o el mismo Microsoft Word e ir dándole la forma que nosotros queremos. Pues en ocasiones cuando nosotros cometemos un error insertándola manualmente de manera directa, como esta es una función ya un poquito más larga, suele entonces en ocasiones la borra y demás, entonces tengo que volver a hacer nuevamente. Entonces primero vamos a hacer algo que funcione. ¿Cómo lo hacemos? Insertamos la función sí
Ya estamos acá, vamos a hacer una prueba lógica, que si es nota final, ¿verdad? En base a las instrucciones, si la nota final es mayor o igual a 90, entonces va a colocar la A y de lo contrario va a colocar la B. Bien, si la nota final es mayor o igual a 90, acá que coloque la letra A, de lo contrario que coloque la letra B. Esta. Y aquí podemos visualizar que se muestra la letra A, pero solamente tenemos dos posibles valores. Si yo le digo aquí y arrastro, podemos ver que incluso aquí que sacó 53, él me está indicando que es B. O sea que con esas dos no es suficiente. Pero ¿qué yo hago? Voy a tomar esa función que ya yo sé que funciona, que trabaja, y me la voy a llevar acá a un bloc de notas que voy a abrir por aquí. Y yo voy a desarrollar mi función en base a la instrucción que me está dando aquí el Excel. Bien. Entonces, con el mismo argumento que vimos de la guía, acá que me va indicando, bueno, mira, tú vas a primero hacer la condición. Si el valor de la condición es verdadero, entonces muestra lo que se cumple. De lo contrario, en el argumento falso de la función sí, tú vuelves e invocas la función con su respectiva prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Bien, eso es lo que indica aquí qué pasa si no se cumple, que con esta función se ejecuta nuevamente. Hasta 8 niveles de profundidad puedo tener acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo acá mi blog de notas. Vamos a achicarlo un poquito para ver si vamos viendo las instrucciones e insertando la función a la vez. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tomar la función sí, que ya yo sé que funciona, que trabaja, ¿verdad? Sin el símbolo de igual hasta aquí. Entonces, sí, esto yo lo voy a copiar y es lo que yo voy a colocar aquí, en el símbolo, en el valor falso. Por ejemplo, si es de valor es mayor o igual a 90, si es correcto, él va a colocar la A. De lo contrario, va a colocar si es mayor o igual a 80, que coloque B. Bien, entonces aquí pego eso que yo copié, lo voy a pegar aquí en el argumento falso. Aquí se hace nuevamente, se invoca la función sí, pero ahora la evaluación que se va a hacer es en base a 80. Bien. De esta manera yo voy determinando que si no es mayor a 90, porque mi resultado acá de la prueba lógica es falso, entonces vamos a validar si es mayor o igual a 90, perdón, mayor o igual a 80. O sea, que esté comprendido entre 80 y 89. Entonces, si es el escenario, si está aquí, el resultado en el valor verdadero va a ser una B grande. Bien, si el valor, si la nota es mayor o igual a 70, vuelvo acá e inserto mi función que tengo copiada. Si es mayor o igual a 70, que el resultado sea la letra C. Vuelvo y pego aquí en el valor falso. Si la nota final es mayor o igual a 70, perdón, si la nota final es mayor o igual a 60, que coloque la letra D. Entonces aquí vamos a colocar un 60 y coloque aquí, si eso es verdadero, la letra D. De lo contrario, que muestre la letra F. Entonces ya yo tengo aquí el último valor que sería F. Si no es mayor a 60, no es mayor a 70, no es mayor a 80, no es mayor a 90, quiere decir que es un valor menor. Entonces automáticamente me coloco una F. Ya aquí yo puedo visualizar, por ejemplo, que tengo un paréntesis que abre, dos que abren, tres que abren, cuatro que abren. Y aquí tengo uno, dos, tres y cuatro paréntesis. Eso es importantísimo, porque así se va haciendo el cierre de cada una de las funciones. Y aquí yo tengo mi función hecha. La voy a copiar.
Vamos a pegarla ahora en Excel, en la misma celda de donde la tomamos, que en este caso fue esta que está aquí. Obvio que vamos a tener el mismo resultado, la letra A, ¿verdad? La diferencia la vamos a ver es cuando se hace aquí el doble clic, en donde vamos a ir visualizando cómo, dependiendo del rango en el que caiga la calificación final, me va a dar el resultado que le indicamos en la lógica de la función. Bien, entonces, esta es la idea, así como deben hacer la entrega del documento de esta unidad. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Excelente. Entonces, miren, con relación a la segunda asignación, no hay mayor complicación acá. Esta yo las voy a dejar para que ustedes la trabajen ustedes mismos. Básicamente, el concepto es el mismo, la segunda asignación de la unidad 3. En este escenario, básicamente lo que van a hacer es utilizar ya funciones que vienen preconfiguradas, que son estas que están acá. Función como contar sí, sumar sí y promedio sí, para determinar la cantidad, en este caso de AFP, que tenemos con un nombre en específico. Por ejemplo, si acá yo utilizo la función contar sí, insertar función. Vamos a buscar aquí contar. Contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. En este caso tenemos varios argumentos, son dos. Uno que se llama el rango, que es el rango del que se desea contar el número de celdas que no estén en blanco. Entonces, este rango que yo quiero contar es el de AFP, que es este que está acá. Bien, lo selecciono con control shift flecha hacia abajo. Y el criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celda deben ser copiadas. O sea, si aquí yo le digo, mira, la celda que tú vas a copiar como criterio es esta, pro futuro. Bien. Entonces, él va a venir acá a decir pro futuro. Sí. Ah, bueno, ya tenemos una. Pro futuro, no. Seguimos. Pro futuro, sí. Tenemos dos. Pro futuro, sí. Tenemos tres. Y así va a ser el conteo hasta que se visualice como acá, que encontró 16. Bien. Sí deben tener en cuenta, en el caso de la sumatoria, va a sumar también cuando se dé una condición. En este caso es el nombre de la misma AFP. Por ejemplo, el total de aportación, en este caso existen tres argumentos en la función suma.sí. A ver si está por acá. Suma.sí. Miren acá. Se suman las celdas que cumplan determinado criterio o condición. Le decimos aceptar y aquí vamos a encontrar tres criterios. Tres argumentos. Uno es el rango igual para determinar cuál es la celda, que es este que está acá. Cuando se encuentre qué criterio, en este caso va a ser la palabra pro futuro, ¿verdad? Y cuando se dé esa condición que en esta celda se encuentre ese valor, ¿cuál es el rango de suma? Va a ser aportación. Entonces seleccionamos aportación y lo que va a hacer él es que cuando encuentre pro futuro acá va a decir tengo 90. Pro futuro no, sigo teniendo 90. Pro futuro sí, 90 más 115, 205. Y así va a seguir haciendo la sumatoria hasta encontrar hasta sumar este valor. Bien, claro, lo hacen en fracciones de segundo. Sí deben tomar en consideración, como en este caso, por ejemplo, las palabras que tienen tilde o acento, ¿verdad? Si en este caso yo digo contar sí, y hago el mismo ejercicio que hice anteriormente con el rango de AFP que tengo acá, y en el criterio indico que es este valor que está acá como unión, todos los datos que yo voy a contar dentro de la data, debo procurar que tengan la tilde en este caso. Si le digo aceptar, ya aquí vemos que tenemos 16, pero si uno de esos valores de la data no tiene la tilde, yo lo voy a borrar. Él automáticamente, miren aquí cómo bajó a 15, él lo ve como un valor diferente. Bien, entonces muy importante que la data esté íntegra, que los datos que estén colocados en la misma
sean todos el mismo tipo de edad. Bien. Bueno, líderes, si todo está bien, entonces con esto finalizamos nuestro encuentro de hoy. Deben realizar unidades 2 y 3 como actividades prácticas para el domingo próximo a la medianoche. Traten de avanzar y no se queden atrás y atentos a las calificaciones que vamos a estar trabajando en ella ya a partir de mañana. Un placer haber estado con ustedes. Les veo la meta a todos. Bye bye. Buenas noches, pasen bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Señores, cuídense.